Y a pocos días de un nuevo 2 de abril, la fecha en la que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Omar Girotti, excombatiente de nuestra ciudad, compartió sus sensaciones sobre lo que representa este día tan profundo para los sentimientos de todos los argentinos. Con emoción y con mucho respeto, destacó la importancia de mantener viva la memoria, honrar a quienes dieron todo por la patria y acompañar a los veteranos que siguen transmitiendo su historia. Remarcó que no se trata solo de recordar, sino también de reflexionar como sociedad, valorar la paz y reconocer el sacrificio de quienes fueron protagonistas de una de las páginas más sensibles de nuestra historia. Una fecha que invita al recogimiento, al homenaje y a reafirmar el compromiso de no olvidar. Gracias por venir a visitarnos, a charlar un rato. Hace mucho que no charlamos, si bien está siempre presente, ¿no? en la vida de toda la comunidad de Oliva. Y bueno, ayer, Omar, te cuento así rápidamente, veía el cronograma con la foto tuya y no podía hacer memoria si alguna vez se había difundido un acto de Malvinas o una actividad relacionada con Malvinas con una foto tuya. Vamos a empezar por ahí, Omar. ¿Qué significa? Nunca. Bueno, yo siempre digo que es orgullo. Cuando me la mandaron me dieron la sorpresa porque no lo sabía. Lo vieron mis nietas y mis nietas estaban muy contentas, y es lo que uno siempre apunta a los chicos. Creo que mis nietas son más curiosas y de ahí me preguntaban. Yo de esa tengo una foto grande en mi casa que tiene su historia. Y bueno, y eso es lo que uno busca siempre, de que la gente sepa de lo que hicimos nosotros, y eso a nosotros, por lo menos, recién te lo decía fuera de cámara, que el Tini también tendría que haber estado. Pero bueno, es el principio de algo lindo que siempre digo, tarda, pero va a venir. Yo estoy muy contento, la verdad que estoy contento con eso. Cuando decís Tini, te referías a Milton Pablo Galinte. Uno le dice Tini, pero bueno, es Milton Pablo Galinte, otro excombatiente que estuvo conmigo en Malvinas. Recién te preguntaba fuera de micrófono, ¿qué recordás de ese momento? De esa fotografía. No, esa... Cuando la pudiste ver. Cuando pudiste tener contacto por primera vez con esa foto. Esa foto no sabía yo que existía. Yo lo fui a buscar y fui a buscar fotos mías de Malvinas, porque sé que había un fotógrafo que sacaba fotos de Malvinas. Esa foto, como te decía, me impactó verla, porque no sabía que me la había sacado. Yo sabía que había sido muy emocionante el 24 de abril, que habíamos jurado la bandera. Fuimos el 2 de abril a una guerra sin haber jurado la bandera, y no ha pasado en el mundo eso. Entonces ellos, cuando se dan cuenta, los hacen jurar la bandera. Y ahí se me vino un montón de cosas en la cabeza. La familia, sabía que se venían momentos muy difíciles. Ya lo estábamos pasando medio mal, pero no sabíamos que se iba a poner muy difícil, pero no al extremo que lo que después vivimos. Claro. Recién te escuchaba cuando hablabas con el padre Gustavo Gato, ¿no? Que no todos los 2 de abril deben ser, o esta semana en particular, se deben vivir de la misma manera, ¿no? O de la misma forma. Y le contaba vos que habías hablado con un excombatiente amigo de James Craig. Ricardo Guillén. Con Ricardo Guillén. Él hace poquito volvió a Malvinas, hará un mes más o menos. Bien. Volvió a Malvinas. O sea que las charlas no son siempre las mismas, ¿no? No. Siempre los juntamos. Aparte que nosotros tenemos un grupo que siempre los juntamos. Hará un mes y medio. Más o menos, sí, lo juntamos siempre, la compañía se trata de juntar y pasarlo lo mejor que se pueda, más allá de cosas. Yo soy un tipo que siempre he tomado unas cosas con humor, estando en guerra, estando allá. Por eso a veces mis compañeros me dicen, vos siempre tuviste el mismo humor, de no bajar los brazos, y traté de eso. La vida también me enseñó mucho, de chico me enseñó mucho a no bajar los brazos y luchar por lo que uno quiere. Porque si uno baja los brazos, yo digo, si yo me hubiera deprimido y deprimía al compañero, y siempre trataba y yo lloré, ¿no? Y lloré mucho, pero a veces lloraba en soledad. Hasta el día de hoy, digo, yo siempre tengo amigos que dicen, vos siempre estás de buen humor, y dice, nunca tenés problemas. No, sí tengo problemas, pero trato de que no me afecten mucho,
Por eso voy con ayuda, tengo psicológico, entonces trato de buscar. Pero siempre fui así, de no decaer hasta la adversidad por ahí, no bajar los brazos. No sabes que en un contexto mundial de guerra, ¿no? Que estamos viviendo, uno siempre cuando pasan esas cosas o lee o una noticia o algo, siempre lo relaciona directamente con nuestra guerra, ¿no? ¿Qué significa para vos eso? Y lo que pasa es que ahora es una guerra distinta. Ahora se pelea con drones, no hay tanta... Creo que la última guerra que hubo casi de cuerpo a cuerpo fue la nuestra. Que tanto, o en Rusia, que estaban también... Pero ahora vos ves que es todos aviones o drones. Nosotros fue una guerra cuerpo a cuerpo, aviones con los barcos, fue más... creo que la última guerra que hubo enfrentamientos así de cara a cara, digamos. Bien. Si tuvieras que decirme, ¿qué te acordás del momento que te convocaron o que te citaron para que no sabían que iban a una guerra? ¿O sí? ¿Cuando me convocaron al servicio militar? No, cuando fue para Malvinas. Para Malvinas. Si te acordás de algún momento en particular. Todo. Bien. Nosotros fuimos a hacer adiestramiento. Nosotros hacer el servicio militar fuimos el 2 de febrero. Y en esos 15, 20 días te tienen como pelotita de ping-pong porque te hacen hacer un montón de cosas. ¿Qué edad, Omar? 18 años. Recién cumplió. En diciembre cumplí los 18 años y en febrero me llevaron a hacer... Un pibe. Sí, pero yo era un pibe, pero yo más allá tenía calle. Yo había emigrado ya de mi casa, me había ido a Buenos Aires, me había hecho un montón de cosas para... Esa locura de la juventud que buscar algo, bueno, pasa ahora, bueno, no locura, sino que uno busca, siempre cree que el bienestar está en otro lado, que por ahí te puede equivocar o no. Bueno, y yo quería que me tocara el servicio militar. Siempre dije, y no cerca. Siempre dije que me tenía que tocar lejos, por distintas razones, tenía un par de problemas que uno cree, digo yo, cuando es joven, que se quiere llevar el mundo por delante y no hacerle caso a los mayores, o a tu mamá o a tu papá, o querer llevarte el mundo por delante. Claro. Entonces yo quería que me tocara de lejos. Entonces cuando me toca y vamos el 2 de febrero hasta que los acomodamos, te dan la ropa y todo eso, y pasaron 15, 20 días. Y de repente, bueno, en ese lapso te bailan, te hacen sentir el rigor, que no estoy arrepentido, No era muy fácil tampoco. Claro. Pero bueno, y los vamos así unos ejercicios cerca de la cordillera. Estamos ahí unos 10 días donde también no es mucho lo que te enseñan, te dan un fusil de guerra, que donde te hacen hacer algunos cosas de comando entre medio de la nada, la noche, del día. Y de ahí cuando volvemos, bueno, sale una noticia que hay un conflicto, que nadie se movía del regimiento y que no podía tener contacto con ninguno del exterior. Pero en esa época no había teléfono como ahora, había un solo teléfono. En Oliva creo que había 10 teléfonos y yo sé que a veces le decía el tini, decirle a tu vieja que le diga a mi vieja que estoy bien, porque ellos tenían teléfono por la radio, todo eso. Claro. Entonces yo sé que alguna vez se comunicaba, nosotros una carta duraba 30 días para venir de allá hasta acá, porque era una carta simple, porque no había tanta los chicos jóvenes a veces se sorprenden, pero no había tanta comunicación como hay hoy. Claro. Bueno, ya ahí los tuvieron y día tras día los subían arriba de uno unimo, porque nosotros estábamos retirados de Comodoro Rivadavia. Nosotros estamos en Sarmiento a 170, 180 kilómetros, pasando unas cordilleras, todo eso, está Comodoro Rivadavia. Entonces, ¿qué pasaba? Los cargaban, se ve que abortaban, que no todavía no, porque en el mar estaba bravo, porque había salido un grupo ya. Sí. Un grupo de regimiento con la marina, parte de la marina, para ir allá. Entonces no daban, decían no, aborten. Bueno, hasta que un día los cargaron, hasta el día primero sí, a la tardecita, y los cargaron y los fuimos. Llegamos a Comodoro Rivadavia de noche, los tienen ahí en un hangar,
los dan un poco mate cocido y todo eso, bueno. Y al rato, 2:30, 3 de la mañana, los llevan para el aeropuerto, todo oscuro, un Hércules inmenso, todos allá adentro, camiones, había un camión, había un cañón, y todos allá adentro amontonados, cerraron, bueno, y ahí los dicen que íbamos ahí en las Malvinas. El conflicto era con los ingleses y ya parte del regimiento estaba allá despejando la pista, porque ellos algo sabían, porque la pista estaba bloqueada. Bien. Y también hubo problemas porque cuando el avión sobrevolaba, porque no podían todavía, parte de la pista no estaba desbloqueada, entonces el primer Hércules que llega es el Regimiento 25. Bien. Que ahí dice que hay una disputa porque había uno de las Fuerzas Armadas y no lo dejaban, porque viste que había celos entre las Fuerzas Armadas, la infantería. Entonces, el primer Hércules que baja es el nuestro. Bien, Omar. Sensaciones, me imagino, cuando te hablan de conflicto bélico con Inglaterra, guerra. Pero vos... ¿Qué dimensiones? ¿Qué imaginas en ese momento? Nada, adentro del avión fue griterío, fue de euforia, de decir que bueno, que vamos, pero sin saber a qué íbamos. Claro. Porque en esa época nosotros lo que hacíamos era, bueno, hablo de antes, era una serie de combate que hacía de guerra, todo eso, pero no teníamos ni noción de lo que era. No teníamos ni noción el impacto que puede hacer una bomba, el impacto que te puede hacer una bala. Te dieron un fusil de guerra y hasta que no empezó todo, no era todo euforia, pero no sabíamos el impacto que íbamos a tener después del 1 de mayo, que ahí fue ahí que donde nos dimos cuenta a dónde estábamos, porque el principio era que vengan, que lo estamos esperando, que venga, que esto, que no tenemos miedo, hasta que el 1 de mayo empezó el bombardeo, que bueno, ahí sí se nos vino toda la cabeza, la familia, y bueno, y ya está, nuestra vida terminó. Claro. Lo primero que dijimos es llorar y bueno, se terminó la vida, 18 años. Pero ya el segundo día, siempre digo yo que recién te hablaba del humor, tratamos de salir adelante y sabíamos que estaba complicado, pero teníamos más ganas, siempre, todos los días nos daba un poco más de ganas de no abandonar donde estábamos, más allá que pasábamos frío, hambre, pero no queríamos, ya los habíamos, como se dice, emperrado en quedarlos ahí. Claro. En no entregárselo a los ingleses. Claro. Omar, bueno, como siempre, muchísimas gracias. Siempre va a ser importante el mensaje, ¿no? Para nosotros, los adultos ya grandes y para los jóvenes, sé que estás yendo a las escuelas, sé que te llaman medios de la zona. Ayer me dijiste que hablabas con una radio en Cativo o con la televisión en Cativo. Siempre el mensaje va a ser importante, Omar. Por eso siempre rescato eso y el agradecimiento eterno, siempre te lo digo, cada vez que tenemos la oportunidad de charlar, nuestro héroe, el mensaje que deje siempre va a ser importante, ¿no? Sí, contar cómo fue en primera persona. Sí, yo siempre digo, nosotros tardamos mucho en hablar, porque la realidad muchas veces pasaron años que no hablamos. Yo siempre digo que mi mamá todavía no me preguntó qué pasó en Malvinas, y hace 44 años, por miedo a lastimarme, mi señora tampoco no me pregunta, todos se enteran por esto. Claro. Entonces ellos a veces, mi vieja siempre tuvo miedo a lastimarme y yo siempre digo, es lo que viví, yo no reniego de lo que viví, bueno, malo, es tu vida, es lo que hiciste. Yo creo que siempre tuve miedo, no miedo, sino vergüenza de decir, porque los argentinos a veces somos muy triunfalistas, que si no ganamos, porque los pasó eso, Pipa. Sí. A nosotros nos dieron la espalda y a veces te daba vergüenza de decir. Yo digo, hay muchachos que cuando después vino Malvinas no de decir que estaban en Malvinas porque no le daban trabajo. Por eso hay tantas muertes después de Malvinas, hay tantas muertes. Tantos suicidios, ¿no? Digo yo, no toda la sociedad. Yo vivo en un pueblo chico, una ciudad chica, y yo creo que he tenido
más de las amistades, no políticos, pero más de las amistades, me han ayudado muchísimo. Entonces, en eso tengo que agradecer, pero en otro lado no. A nosotros en el 83 vino la política, pensábamos que íbamos... No todo significa dinero, digo siempre, sino ayuda, contención, porque nosotros no podíamos ir a psicólogo, no podíamos... Es lo que nos hacía falta, es lo que hacía falta. Yo particularmente siempre salí adelante por la familia. Bien. Yo siempre digo que Dios me mandó a una guerra, pero después me recompensó con una mujer al lado mío que hace 42 años que está conmigo y es la que me acompañó, la que me aguantó muchas cosas, y no es fácil vivir con un excombatiente, más en estos momentos. Claro. Pero trato siempre de hacer lo mejor para que no afecte a la familia. Entonces eso es, uno se tiene que poner contento. Tengo nietos y ahora tengo que luchar por los nietos, si no quiero disfrutar mis nietos. Sí, exactamente, que digo, yo soy más malvinero que mis hijos son malvineros, pero mis nietos nietas, no, son muy malvineras, así que bueno, eso a uno lo pone contento y le da ganas más de vivir. Omar, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Pipa, por siempre estar presente y agradecer. Siempre soy un agradecido de la gente de Oliva. Street,